Buenas tardes. Primero, dos avisos. Los móviles. Y el segundo, más que aviso, es dar las gracias a los que aportáis al fondo, que hay una hucha para Cáritas. Pues bueno, cada vez se nota que hay aportación, pero os lo agradezco, ¿no? Lo agradece la parroquia. Segundo punto, una disculpa mía a vosotros, porque estaba anunciada otra película, en el folleto que recogisteis, porque era una película pensada para estos días que hemos celebrado hace poco, el Día de la Mujer. Afortunadamente ya no ponen Día de la Mujer Trabajadora, porque trabajadoras eran todas, quizá más a veces las domésticas, y ahora en cambio las más trabajadoras, las heroínas, son las que conjugan casa, trabajo, hijos, y estas son las heroínas. Pero bueno, basta con decir Día de la Mujer. Y entonces era una película realmente buena, reciente, francesa, que era sobre ese tema muy bien tratado, que se titulaba, os ponía yo, 2 días y una noche. Bueno, pero ocurrió una cosa, siempre procuramos atender la actualidad, y entonces sucedió que del día 21 al 24 de febrero se reunió en Roma. Hubo un encuentro sobre protección de menores en la Iglesia. Por primera vez en la historia moderna, el Papa reunió a los 114 presidentes de conferencias episcopales, todas las del mundo, todas representadas, más representaciones de religiosos, religiosas, seglares, y también expertos en ese tema y víctimas. En todas las sesiones las víctimas, 4 o 5, exponían su caso delante de todos los señores cardenales, obispos de todo el mundo. La temática de este encuentro era, respecto a los casos numerosos, pero vamos a ver, no se dan solo en la Iglesia. Hace pocos días que hemos tenido un entrenador nacional deportivo que ha sido cesado por esto, pasa en clubes deportivos, pasa en colegios, no solo religiosos, es decir, que esa plaga de víctimas menores no es una exclusiva de la Iglesia. Veremos que en un momento de la película sale que en el obispado de que se trata, que es Boston, en Estados Unidos, han detectado un 6% de casos. Bueno, está mal, no un 1%, pero un 6% no es como para... en fin, hay tiempo de arreglar esas cosas. Bien, pues como había este encuentro en Roma, decidimos... Primero Pepita y yo, después lo hablamos con don Miguel Antonio, también lo comentó don Cristian, y a todos pareció que era oportuno, porque uno de los 3 temas de este encuentro es, uno es responsabilidad de la Iglesia y del clero, rendición de cuentas y transparencia. Bien, el tema de la película, en cambio, en sí, es periodismo. Ya se ve aquí una redacción, ¿no? Una redacción un poco desorganizada, pero es periodismo. Vais a disfrutar, sí, viendo realmente cómo se trabaja en un periódico en la vertiente, digamos, de más calidad, que es el periodismo de investigación. Periodismo de investigación que en España hemos tenido ejemplos, por ejemplo, en El Mundo.
Digo en el mundo, no en el país ni en ABC, en el mundo es donde se ha hecho temas de investigación que han provocado la caída de un presidente de gobierno, que fue Felipe González, y a la larga indirectamente ha provocado el que otro señor del bando contrario tuviera que cesar por una reciente moción de censura. Pero esta moción de censura estaba alimentada por un trabajo de investigación continuo publicado en la prensa, que se da mucho en el campo de las finanzas, en el campo de temas sexuales y también a veces en otros campos, ¿no? Bien, por lo tanto, lo que vais a disfrutar mucho es la seriedad, el mucho trabajo. Hay reportajes de investigación, me parece que en este sale en algún momento, que se tarda 2 y 3 años antes no se publica, porque hay que controlar todo. En periodismo, por eso esa película se pasa en todas las facultades de periodismo, independientemente del tema, de cuál es el motivo de la investigación, se pasa porque se ve cómo hay que trabajar en el tema de investigación. Por ejemplo, una cosa que os chocará porque no se da en España es que aquí se habla mucho de tomar nota. O sea, el periodista dice, ¿me permite usted que tome nota? Y dices, bueno, esto... Y a veces dicen no, y no puede. El periodista entonces tiene que quedárselo en la cabeza. Porque las notas son testificales. Dices, hombre, es que luego el periodista puede cambiarlas, puede... Es que lo notan los peritos. Notan si aquello está escrito en el momento, la emoción que tenía el periodista. Es decir, que las notas de prensa, lo hemos visto en otras películas que algunos habéis visto, de estas nuestras, que siempre dice, ¿quiere que le traiga mis notas? Traigo mis notas. O sea, el hecho de tomar nota ya es importante. El segundo es que tiene que haber como mínimo 2 fuentes que coincidan. O sea, tiene que haber 2 lugares que te confirmen que eso ha pasado y que los 2 han sido testigos. Lo tercero es que también piden permiso para grabar o para fotografiar. Y luego veréis cómo se investiga, casi en plan detectivesco, en documentos. También veréis una cosa curiosa para quienes de aquí, en fin, os tire el tema de una cierta curiosidad. Lo valioso que es conservar recortes de prensa. Si alguno de vosotros, porque tiene un hijo, un nieto que trabaja no sé dónde, dice, oye, lo que salga de esa empresa o lo que... voy a recortarlo, ¿no? Eso es interesantísimo, ¿eh? A veces ha sido decisivo. Bien, entonces se titula Spotlight porque en inglés es foco, enfocar, enfoque, y claro, aquí pone el periodismo de investigación, siempre pone el foco en un único tema. Y sobre él va trabajando. Bien, el periódico que... Esto es todo histórico, es del año 2002. El Boston Globe, o Globo, el Boston, que veréis que es un periódico grandioso, realmente es un periódico regional en Estados Unidos. Es decir, en España sería La Voz de Galicia, El Heraldo de Aragón, Sur, las provincias, que son periódicos relativamente importantes, pero no de carácter nacional. Bien, pues este es un periódico regional, que hace la información sobre la diócesis de Boston. Tuvo ese trabajo, además, periodísticamente tuvo el premio Pulitzer, que es el mayor premio que hay en Estados Unidos para novela, para periodismo, para todo lo que es letras, Pulitzer. Los periodistas del año 2002, los verdaderos, no esos, pues tuvieron el premio Pulitzer. La película recibió 2 Oscars, mejor película y mejor guión, y 20 premios más, todos grandes y que no os enumero y que me parece que en el folletito están. Veréis que el tema ese de los menores, en la película queda muy claro, la culpabilidad se difumina. Es decir, no solo se da la culpa a la iglesia o a los clérigos, sino que la propia prensa tiene culpa porque en un momento dado no quiso comprometerse, la tienen los abogados que viven de ello, y entonces tampoco lo denuncian.
Luego lo tienen asociaciones católicas, que claro, pues esto puede interferir en los donativos a Cáritas, en no sé, pues, y todo eso va frenando y va ocultando. La película en sí es, digamos, respetuosa, equilibrada, objetiva, pero tiene un fallo para mí enorme y que me obliga no a contaros nada de la película, sino a contaros cosas que han sucedido después de la película. Porque en las películas, en muchas de ellas sí que salen letras de que después pasó esto, pasó aquello, fulanito salió de la cárcel y se enmendó y fue un gran industrial. Bueno, dicen algo referente a la película que te ponen. Aquí lo único que ponen es la cantidad de casos que después se descubrieron en medio mundo. Y claro, te deja, dices, la película está bien hecha, respetuosa, todo muy... pero te deja que dices, oye, pues y la Iglesia nadie ha dicho nada, y la Iglesia ha hecho mucho. Entonces, yo tengo que deciros brevemente qué ha hecho la Iglesia desde que la película, desde los tiempos que relata la película es de 2015, los hechos son de 2002, para que, pues, hombre, salgáis de otro modo, ¿no? También os ruego, en este tipo de película es obligado para que no quedemos con sombras, que al final, aquellos que os quede una mínima duda, que no habéis entendido algo, que decís, oiga, pero ¿y qué puede pasar? Lo que queráis, os quedéis un momento, ¿eh? Yo tengo bueno, no lo tengo aquí, tengo una carretada de recortes de prensa. Todo esto es nada de la película, todo esto es información de lo que ha pasado, cómo se resuelve, qué se ha hecho, etc. Por lo tanto, os pido de verdad que no os marchéis con ninguna duda. Bien, en estos reencuentros la palabra que más ha sonado es transparencia. Y luego salen los de siempre, ¿no? Es que los trapos sucios se lavan en casa. No. No es lo que nos enseña el Evangelio. El Evangelio es transparente, muy transparente. Pensemos, los Evangelios se escribieron entre el año 50 y 100 de nuestra era. Es decir, 15 o 60 años después de la resurrección del Señor, ¿no? Tanto todavía gente muy reciente. Resulta que la Iglesia a poco, después de Pentecostés, ya dice que allí un solo día se afiliaron 1000, ¿no? Se bautizaron 1000. Es decir, empezó a extenderse muy rápidamente. Incluso llegó a la capital, a Roma, en los primeros años. Entonces, en un partido político y tal hubieran hecho, oye, que nuestro presidente una vez pasó esto, no digáis nada, que ahora esta gente está entusiasmada con la buena nueva del Evangelio. Pues no, el Evangelio es transparente. Es decir, Pedro nos lo presenta una vez riñéndole a Jesús. Dice, no digas esto, ¿cómo vas a pasar por una pasión y tal? Y Jesús tiene que decirle, a quien luego él nombrará la roca, le tiene que decir Satanás. Y luego Pedro, con imprecaciones, dice el Evangelio, soltando patadas, imprecaciones y juramentos, niega 3 veces a Jesús. Y el Evangelio lo pone. En aquel momento que la gente leía el Evangelio, Pedro era el primer papa. No lo taparon, porque es voluntad de Dios, es palabra de Dios. Santiago y Juan, que eran los hijos de Zebedeo, su madre y ellos le piden a Jesús, porque no acaban de entender, ellos siguen pensando en un Mesías que pondrá un reino terreno, y a pesar de estar con Jesús, pues les cuesta, ¿no? Estar a tu derecha y a tu izquierda en el reino. Jesús nos tiene que decir, no sabéis lo que pedís, podéis beber mi cáliz, y ellos dicen, podemos, con lo cual yo digo que cuando el señor Iglesias tenga una conversión, puede nombrar patronos de Podemos a Santiago y Juan, que son los primeros que dijeron, Póstumos, Podemos. Luego está
Judas, sí, siempre ha sido el malo, ¿no? Pero era un señor que ya, cuando a Jesús le rinde homenaje 2 veces, unos ungüentos que le perfuman y tal, dice, se podría haber vendido esto a los pobres por 300 denarios, ¿no? No, vendido para dárselo a los pobres por 300 denarios. Y el propio evangelista añade, dijo esto porque no se preocupaba de los pobres, sino porque era ladrón y como tenía la bolsa, hurtaba de lo que echaban en ella. O sea, esto de la corrupción viene de lejos, lejísimos. Y luego fue el que por 25 monedas lo vende por decepción política. Es decir, Judas pensaba que Jesús sería el que instauraría un reino en la tierra y vio que esto no iba por ahí y dijo, bueno, pues voy a sacar dinero. Lo cuenta el Evangelio. Tomás dice, yo no creo, cuando le dicen, ha estado el Señor, yo si no pongo el dedo en la llaga no creo. Y lo cuentan. Todos esos después iban predicando el Evangelio, pero sabían, la gente decía, mira, este es el que no creía que... Y no lo ocultaban. Este mini concilio que hubo en Roma, lo que más ha pedido son 2 cosas importantes. Transparencia y la otra cosa que os sonará rara, y acabar con el clericalismo. Luego, claro, lo que no esconde el Evangelio es que Jesús, que era tan misericordioso, que perdona a casi todos los pecadores que salen en el Evangelio, prácticamente a todos, solo hay un caso en el que parece muy duro, que es el que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una piedra del molino y lo hundan en el fondo del mar. Eso también está en el Evangelio. Bien, entonces, ya para ir acabando, para que sepáis lo que la Iglesia ha hecho, antes de los sucesos que relata aquí del 2002, en 1988, en Canadá, la Conferencia Episcopal de Canadá redactó uno de los mejores protocolos de actuación y de prevención, en el cual constituye 9 lecciones, 70 acciones concretas para luchar contra los abusos sexuales de menores en la Iglesia, en Canadá. En el año 96, antes del 2002, en Australia se aprobó un protocolo en conferencia episcopal que se llama Hacia la Sanación, un sistema para abordar de forma compasiva y justa las demandas de las víctimas. Y en 2012, la conferencia episcopal creó el Consejo de la Verdad en Australia, de la verdad, la justicia y la sanación, para colaborar con una comisión del Parlamento de Australia. Porque si la Iglesia en principio se pensaba que, bueno, eso era un pecado, ¿no? Que un religioso, un sacerdote, pues cometiera un abuso, era pecado, y que como era pecado, si había arrepentimiento, se podía perdonar como se perdona el adulterio. Luego se vio que podía ser una patología, porque aunque cambiaban a los sacerdotes de parroquias, se volvía a reincidir. Entonces, bueno, es una patología, hay que tratarlo como una enfermedad. Ahora la Iglesia se ha convencido que es un delito y que tiene que pasar parte a la justicia civil. Y ya hace pocos días, un recorte de prensa dice que un cardenal ha sido condenado a 6 meses de cárcel. Bien, en el año 2002, con esa película, desató, pues claro, en Boston, de tal modo, el cardenal que veremos en la película no hizo él nada, pero tapó. Y entonces dimitió. A consecuencia de la película, dimitió el cardenal de Boston. En 2009, en Irlanda, una comisión del Parlamento política hizo un estudio demoledor. Y entonces es cuando ya entra Benedicto XVI, y Benedicto XVI entró a fondo. A todos los obispos les mandó cartas y incluyó
el acuerdo que tomaron, dar traslado siempre de los hechos a la autoridad civil. Luego tenemos, ya posterior a la película, o sea, en la película podían poner todo lo que acabo de decir y hubiera quedado mejor, porque dicen el pecado, pero dicen las soluciones que ya toma la Iglesia. Posterior, la película no lo podía poner, en Francia la Asamblea Plenaria de Obispos aprobó asegurar que las víctimas eran acogidas, escuchadas y acompañadas. Y en cada diócesis de Francia funciona un centro de escucha, un teléfono, como el de la mujer, y una web en internet, para que todo lo que sean víctimas pues puedan y se pueda comprobar luego. En Chile, el Papa Francisco convocó reunión a Roma a 34 obispos chilenos y antes de empezar la reunión exigió que le diera a cada uno la carta de dimisión. Antes. Luego les pasó la cartilla de todo lo que habían tapado y ocultado o destinar dinero de Cáritas y otras cosas a pagar los chantajes que hacían los padres o las víctimas para que no dijeran nada. Entonces, y el Papa de momento de estos 34 obispos ya ha aceptado la dimisión de 7. En octubre del año pasado, de 2018, el Papa Francisco aceptó la dimisión del cardenal Weld, arzobispo de Washington, acusado de encubrir abusos de menores. Y luego, ahora, hace menos de un mes, 16 de febrero, el Papa Francisco ha reducido al estado laical, al que ya había reducido de cardenal, y por lo tanto pasa a ser un seglar que no puede jamás ya volver a celebrar ni ningún sacramento, ya pasa al estado seglar. Un cardenal que era el tercero de la curia, con el Papa Francisco ya. Por lo tanto, ya se ve que sobre todo desde Benedicto XVI y ahora Francisco, al cual luego, claro, le salen campañas raras, hasta de masonería y tal, porque está haciendo lo que hay que hacer, ¿no? Porque no es la verdad la que hace daño a la Iglesia, sino el pecado escondido. Y además, lo peor no son los lobos que se infiltran en el rebaño con la piel de cordero. Lo gravísimo es que los lobos se vistan la zamarra de pastor y conduzcan a los rebaños fuera del redil. Y esto es lo que tenemos que ver. Por eso el llamamiento final ha sido: el Papa denuncia que eso es consecuencia del clericalismo. Es decir, de que se crea que porque uno es un sacerdote es como si fuera el rey, que tiene inmunidad, que no, que los seglares somos la misma Iglesia y tenemos que en esto que ser tan claros y tan contundentes. Bien, con esto por lo menos he salvado que la película final no dice nada de lo que ha hecho la Iglesia. Y por favor, repito y acabo, que si alguno sigue teniendo, después de oír y ver lo que ve, tiene alguna duda, que dice, hombre, pues a mí me parece que me lo diga, que tenemos que salir todos tranquilos y rezando mucho y se acabó, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna aclaración, duda, algo que os haya quedado? Estamos en fuerzas impresionadísimas. Yo sabía lo que pasaba, más o menos, pero tanto no. Pero bueno, es el 6%, quiero decir que tampoco, no, y que pasa en muchos sitios, pero es verdad que ahora, desde Benedicto XVI, eso ha tomado... Otra... Hay transparencia, actúa la justicia civil, no se oculta, bueno, pues ya es algo, ¿no? Ya.
hemos empezado bien. Los sacerdotes no se obliga a que se hagan sacerdotes. Sí, bueno. Se hacen porque quieren, porque les gusta. Porque... Yo, la verdad, os lo digo, es una cosa privada mía, ¿eh? Encuentro a faltar una reacción más importante de la Conferencia Episcopal Española. Hace pocos días en Montserrat también hubo, en la Escolanía. Y bueno, y el otro día oí al presidente, sí, no, ya se harán cosas, pero que como si no, como si en España, que por lo menos yo sé más cosas, ¿no? Pero que no noté que en otros países, como he dicho antes, en Francia ya hay un servicio de acogida de teléfono, es decir, que aquí no, como espero que sí, ¿no? Que habrá reacción, pero bueno, que lo que viene a decir el Papa es decir, oiga, que eso corresponde a todos. Yo os confieso una cosa, ha habido una visita pastoral de la parroquia, ¿lo recordáis? Yo estoy también en el Consejo Pastoral, como Antonio y como otros. Y nos reunió después el vicario en Majadahonda y dijo a todos los representantes de consejos pastorales de parroquia, oiga, tienen que funcionar ustedes, los seglares. El párroco tiene algo importantísimo que es el orden sagrado y es el administrador de los sacramentos. Pero fuera de eso, la parroquia son ustedes. Y queremos recibir, nos dieron contacto directo con ellos. Que no hace falta que piensen que hay que pasar. No, si hay algo que creen que no va bien en la parroquia, directo al obispado. Por lo tanto, ojo que no es solo cuestión de que los sacerdotes, es cuestión de los que seamos cristianos, católicos y de cada parroquia que compete a todos. La transparencia, ya he dicho antes, está en el Evangelio y no hay que tapar nada. Ojo, lo que no se puede es difamar, calumniar, mentir, eso no. Por eso luego todo se comprueba, se filtra un poquito, ¿no? Porque cualquiera podría decir una tontería, ¿no? Pero que no nos asuste, ¿eh? Porque lo que he dicho de los apóstoles es el 40%. 40% a Jesús les cometieron algún delito. Hombre, aquí estamos en el 6, pues bueno, pues vamos, no. Que no salgamos, no quisiera que salierais así. Hombre, que de repente te causa una impresión, es verdad, pero que no por eso pensemos que al revés, ¿no? Que los papas se ocupan ahora y que eso sí, a mí me indigna y además lo he recibido de una persona que considero católico, quizá le lleva el fanatismo a eso. He recibido algunas sugerencias de que si el Papa Francisco, la masonería... Digo, Dios, por Dios, la masonería, porque se ha metido de verdad en las cuentas del Vaticano, ha reformado la curia, ahora se emprende la lucha para purificar a la Iglesia y claro, ya hay quien bueno, el clericalismo, hay que cuidar evitar el clericalismo. Todos somos miembros de la Iglesia y a todos nos corresponde mantener lo mejor que podamos, ¿no? Todos cometemos pecados, todos, y tampoco hay que escandalizarse tanto, ¿no? Pero hay algunos pecados que además son delito en el Código Penal seglar. Y estos, o sea, claro, ¿qué diríamos si leemos que un obispo tal ha hecho una jugada de un banco y es corrupto? Bueno, entenderíamos normal de que, bueno, pues este señor le han llamado de la Fiscalía del Estado y le han juzgado y le han condenado. Y sería normal. Pues si es una cuestión de tipo sexual es lo mismo. Si es un delito. Y eso es lo que antes... Es un delito muy grave porque son niños. Bueno, porque claro, ya hemos visto que la única condena fuerte que tiene Jesús en el Evangelio es el que escandalice a uno de esos menores que creen en mí. Ya vemos los resultados, claro, la gente, esto a un niño lo han contado muy bien las víctimas aquí,
lo que les afectó para toda la vida. Muy bien, de vez en cuando tenemos que poner problemas. Muchas gracias.